Procedamos ahora a revisar los puntos centrales del pensamiento de Heráclito. Voy a referirme de manera particular a la importancia de lo que llamamos el logos, ahí pueden ver la palabra, y pir, o sea, la palabra, la razón y el fuego. La palabra pir, ¿de dónde viene aquello de pirómano? ¿Se acuerdan? El loco este que ama quemar cosas. Bueno, pir, ya saben qué significa. Pirotecnia, todo ese tipo de cosas vienen de la palabra griega pir. Fundamento central del pensamiento heraclíteo tiene que ver con la cuestión del método. Como habíamos señalado en la clase anterior, él tiende a pensar que la clave del saber está en la autoinvestigación, es decir, la revisión de aquello que ya nos decía Apolo o que nos pide Apolo en Delfos. Hay que hacer una búsqueda dentro de sí, una investigación de lo que puedo ser yo en toda mi complejidad interna, frente a lo que muchos otros hacen, que es simplemente recopilar lo que otras personas dicen, lo que puede decir, digamos, qué sé yo, otros investigadores, o para el caso lo común, que es lo que era que te llamaba polimatía, estudiar a los poetas, a ver qué es lo que dicen, o a los maestros de moral, que eran muy comunes, muchos de los sabios eran no más que eso, maestros de moral, incluso algunos teólogos como Hesíodo, ¿verdad? O los líricos, que también son de alguna manera maestros, pero ¿será eso conocimiento? No, dice él, es gente que recopila muchos conocimientos, pero que no son necesariamente comprensores, gente que comprende el saber. Nosotros deberíamos hacer una verdadera investigación. Se dice en griego dicemai. Dicemai. Eso fíjese que se trata de preguntarle a la realidad, pero primero preguntarle a la realidad que conformo yo, la realidad que de alguna manera se encuentra, mi sabiduría interna, lo que podría definir, digamos, si se quiere, mi pensar, pero sobre todo mi vivir. Van a ver que ese es como el núcleo, porque quizás por ahí empezamos a dar, digamos, atisbos de una filosofía que puede resolver una totalidad en medio de la variabilidad y la multiplicidad. Entonces, centrémonos sobre este problema. ¿Qué es lo que yo debo saber? Repitamos aquello de Delfos, conócete a ti mismo. Pero todavía lo dice de manera muy interesante Platón en la Apología. Se trata de preguntarse, ¿qué es lo que está diciendo ese señor que habla en Delfos? ¿Cómo habla tan extraño? ¿Qué significa eso tan enigmático? Como se dice en griego, tipo de anitetai. ¿Qué es acaso? ¿Qué es eso que está diciendo tan enigmáticamente? Y lo que sabemos, eso es muy interesante, es que en esa búsqueda interna no nos vamos a encontrar con algo lejano a la realidad, porque es precisamente la naturaleza la que se va a manifestar. El problema es que la naturaleza, vean el fragmento 123, la naturaleza no es explícita, a la naturaleza le gusta ocultarse. Estos son los fragmentos más estudiados del pensamiento heraclítico, porque el núcleo está en que hay una verdad de fondo, y esa es, digamos, aquella que nos debería llamar siempre. La verdad del logos, la verdad de aquello que es un saber pleno, que no simplemente recopila datos, que no simplemente observa, sino que casi como que intuye. Y ahí es donde está el planteamiento duro heraclíteo. Así, podemos empezar por la primera cara de esta verdad del logos, la cara de lo inmediato, la cara del cosmos, del ordenamiento que estamos viendo acá. Eso que estamos viendo, fíjese cómo lo plantean de manera muy, muy
muy singular, Heráclito. Eso es el fruto de procesos del fuego. ¿Se acuerdan que hablábamos ahora del PIR? Bueno, es el fuego la clave. ¿Y cómo lo plantea Heráclito? De manera muy particular. Dice, todas las cosas, fragmento 64, las gobierna el rayo. Tenía razón aquello de que Zeus es el señor de todo lo que existe. Sí, pero Zeus, ese señor que tira rayos, ¿no? Que gobierna todo, en realidad es el fuego. Lo que pasa es que el fuego no es simplemente algo que quema, no, es aquello con lo que se intercambian las cosas. Voy a decirlo de manera más sencilla, el fragmento 90, que es un fragmento que daría para mucho para explicarlo. El fuego es como el dinero, pero para la realidad, porque todas las cosas se están moviendo, comprando, digámoslo así, con ese oro que es el fuego y de alguna manera se intercambian las unas contra otras, con las otras. Siempre una constante movilidad, inusitada sin duda como el rayo, porque uno no sabe en qué momento sale. Pero el fuego es la clave de ese proceso, siempre constante, digamos, si se quiere, de lucha, de enfrentamiento, de negociación entre partes diversas. A la par del fuego, vean esta otra imagen que está en Platón, pero hablando heraclitiamente. Entendemos que el fuego implica una movilidad. Y la movilidad es quizás el punto de, digamos, que explica el devenir. El devenir es aquello que se mueve, evidentemente. Es aquello que nosotros vemos en la realidad, que está constantemente moviéndose. Nosotros estamos, por ejemplo, creciendo o envejeciendo, o de jóvenes hacia mayores, de niños hacia jóvenes, ¿no? Todo se está moviendo, ¿no? Nada permanece. Somos como un río. Y digo somos porque es toda la realidad, y nosotros incluidos, somos como un río. Solo que vean cómo es el río, esa es la imagen hermosa que tiene ese texto que presenta el Crátilo de Platón. En ese río usted nunca se baña en las mismas aguas, pero es el mismo río. El cosmos nunca es el mismo, porque siempre son aguas distintas. El fuego las está cambiando, pero es el mismo cosmos. Por eso hay una cierta movilidad y una estabilidad. Y aquí entonces tenemos que empezar a ver otras imágenes. Vamos a ver una que es importante. Una es la imagen del sol. El sol es, dice Heráclito, es nuevo cada día. Es el supervisor, el centinela de que las cosas se estén moviendo adecuadamente. De hecho, él es el que establece de alguna manera las estaciones y qué es lo que ocurre en este proceso. Pero fíjese que el sol, este fuego tan intenso que marca nuestra luz, nuestra vida misma, ¿no? Es una manifestación de eso siempre vivo y constante, que es el fuego verdadero, que es el pir, como se dice en griego, ¿recuerdan? Que siempre está encendido. Nuestro sol, todos los días, parece estar muriendo. Es nuevo cada día, así como los movimientos siempre son distintos. Es un fuego siempre vivo. Pero fíjense que tenemos una ventaja con respecto al Sol. Aunque se está quemando constantemente, ¿no? Siempre se enciende con medida y con medida se apaga. O sea que él también está sujeto a ciertas leyes básicas de lo real. Entonces se trataría de ver hasta dónde esa movilidad que de pronto lo asusta no tanto, en realidad responde a ciertos ciclos que son absolutamente indispensables. Por eso, entendemos, y eso ve en el fragmento 94, que el Sol nunca traspasaría sus medidas, no saldría a otras horas que no son las correspondientes, porque si no, la justicia
por medio de las erinias, que son las diosas que la acompañan, lo descubrirán y evidentemente entonces lo castigarán. En esta imagen, como pueden ver, entonces el fuego es acotado. El sol sabe que no se puede salir de su cauce. Como el río no debería salirse de su cauce. Otro fragmento fundamental, y este es quizás de los más importantes por lo que significa, es quizás este último que estoy mostrando, el 53, que se corresponde con el 80 y que va también muy bien con el octavo. Los órdenes de los fragmentos, el 1, 2, 3, 4, no lo podemos seguir así, porque depende mucho de cómo se interprete. Y lo que estoy haciendo yo es una revisión muy genérica de esos fragmentos que ustedes recuerden que tienen que leer. Pero vamos a ver el 53, se los puse en griego, pero ustedes lo pueden ver en la traducción que tenemos en nuestro texto base del curso. Fíjense, polemos panton men pater est. El pleito, el enfrentamiento, como dicen algunos, la guerra, polemos, ahí viene la palabra polémica. Panton, el enfrentamiento de todas las cosas, es el Padre. El enfrentamiento, la lucha, la guerra, es el Padre de todo. Es la madre, con nuestra traducción, obviamente, si la guerra es una madre. Pero fíjense, como en griego se dice polemos, en masculino no queda más remedio decir que es el Padre. Pues es eso lo que gobierna todo. Ahora pensámoslo con el 8. Porque todo sucede conforme con la discordia. O sea, todo se está quemando. Recuerden que ese es el núcleo. Todo está en guerra. Y la guerra es lo común, dice el fragmento 80. Porque esa es la justicia. Una justicia que es pura discordia, puro enfrentamiento. Y eso es lo que es necesario. Ahora fíjense, ven lo que dice a propósito de esta guerra. Es el Basileos Panton, dice el texto. Basileos Panton, Basileo, ahí es la palabra basílica, imagino que ustedes habrán escuchado eso. Basileus es el rey de todas las cosas. Y dice, este rey, la guerra, Edexe, muestra a los dioses y muestra a los hombres, a los seres humanos, y los hace a unos esclavos duros y a otros eleuteros, a otros libres. La guerra es la que mueve el universo, el mundo, hasta nuestra historia. Y la escritura en ese sentido es absolutamente impactante, porque parece estar hablando de todo lo que ocurre y lo que ocurrirá. Un enfrentamiento es lo que explica lo real posible, ¿no? Porque todo sucede según discordia, no según armonía que había tan bonita que decían los pitagóricos, porque esa no es lo normal es un enfrentamiento. Y más bien en ese enfrentamiento es donde todo adquiere sentido. Por eso les puse, fíjense, la pintura detrás, que es la famosa Guernica de Picasso. Y ahí entendemos qué significa la armonía. Pues ahí, he aquí la armonía, que armonía, ¿no? Fíjense, fragmento 51. La gente no entiende esto que acaba de decir Heráclito. No entiende cómo todo, al diverger, al enfrentarse, en realidad converge. Hay una armonía en ese tender de contrarios. ¿Y cuál es la armonía? Fíjense qué hermoso que lo dice, que es como un arco y como la lira. Si usted quiere que la flecha salga, usted tiene que tender los extremos del arco. Si usted quiere que la lira suene, usted tiene que estirar esa cuerda y dependiendo de la tensión es donde suena. Es precisamente en la tensión. Y esa es la armonía. ¿Por qué? Porque lo diverso explica lo converso. Es eso donde usted empieza a ver que lo consonante surge de lo disonante y de todas las cosas se logra una cosa. Cuando se ve en la multitud, lo mucho es en realidad uno y lo uno es en realidad mucho. Por eso se ve en el fragmento 10 que es
muy fuerte. Se acoplan las cosas íntegras y las no íntegras, lo divergente con lo convergente, lo disonante con lo consonante. Los contrarios, todos se están encontrando, pero siempre manteniendo su divergencia, su extrañeza. Y planteémoslo ya hablando un poquito más de cosas más cercanas a nosotros, porque eso podría decirse acoplamientos, claro, está hablando de la realidad sensible, o la realidad esta que vemos acá, ¿no? O la realidad de la historia, ¿no? Y por supuesto es una armonía diferente a la pitagórica, porque esta no busca puntos medios, esta lo que busca es este enfrentamiento, ¿verdad? Como voy a ponerlo con un ejemplo sencillito, la vida tiene sentido cuando se tiene pleitos, ¿no? Una pareja, por ejemplo, vale la pena tenerla en la medida en que usted se entretenga peleando. Eso si no, no tiene gracia. Y vean qué curiosa la manera de hacer. Los momentos en que usted se acerca a esta pareja son accidentales, no son los fundamentales. Ahora planteémoslo con el fragmento 62. Ahora ven esos contrarios. Inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de aquellos, viviendo la vida de estos. Eso es muy extraño. ¿Quiénes son los inmortales? Típicamente son los dioses. Eso es lo que sabemos. O si no, pues a la manera griega usted diría los planetas o las estrellas. Inmortales, ¿quiénes ante todos los demás? Todos los que se mueren, todos los que desaparecen. Bueno, los inmortales se vuelven mortales y los mortales se vuelven inmortales. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, la vida y la muerte son dos correlatos y usted se inmortaliza en su mortalidad y su mortalidad tiene sentido en la medida que se vuelve inmortal. Oye, ¿qué significa eso? Yo no entiendo. ¿Cómo yo voy a ser como una especie de Dios? Sí, todos tendremos a ser una especie de Dios. De hecho, el hambre de la inmortalidad surge a cada momento, pero a su vez, como que los dioses quieren morir. Y es ese juego la constante. ¿Por qué? Porque todo está en movimiento, pero todo se unifica al final. Todo parece ser lo mismo, aunque todo esté cambiando. Ese fragmento de sentido es evidentemente dado para toda clase de interpretaciones, pero vamos en una línea sencilla para no complicarnos demasiado. Ahí está la armonía. Ahora pensemos en las contrariedades. Heráclito no tiene una sola manera de ver los contrarios. Acabamos de ver una, que es la de los contrarios que convergen, ¿verdad? Pero vamos a ver contrarios de otra naturaleza. Vean, por ejemplo, las cosas pueden producir efectos distintos, dependiendo, y eso se vuelve el contrario que son relativos. Salasa, talasa significa mar, ¿verdad? El mar, dice él, es el agua más pura, pero también la más contaminada. ¿Por qué? Porque usted tome agua y usted posiblemente agua de mar, seguro que va a vomitar. Pero dice, a los peces no, les hace mucho bien. A los asnos no les gusta el oro, les gustan los desperdicios, dice él. Ven, entonces, curiosamente, usted se tiraría en un basurero si ve oro, pero el asno no se va a buscar el oro, se va a buscar comida. Entonces, vean cómo una misma cosa puede producir distintas perspectivas, distintas, digamos, relaciones. Por supuesto, también esto cabe para hablar de otra cosa. Una misma cosa puede producir descripciones muy diferentes. Por ejemplo, fragmento 60. El camino, dice él, de arriba a abajo, es uno y el mismo. ¿Qué significa esto? Pongámoslo de esta manera. Aquí tienen un camino que es en Éfeso, precisamente. Es de bajadita, ¿lo ven? En realidad es una cuesta, ¿no? Nosotros ahí estaríamos subiendo. Pero no importa. Fíjese, si usted ve de arriba hacia abajo, está bajando. Si usted ve abajo hacia arriba, está subiendo. Entonces, la gente dice, si usted es de los de abajo, por supuesto, dice, uy, qué cuesta. Y el otro dice, uy, qué bajada. Entonces, ¿es una bajada o es una cuesta? Bueno, es la misma cosa. Pero cada persona tiene su propia perspectiva. Entonces, es como aquello de la relación que tiene uno con respecto de un vaso de agua. ¿Se acuerdan? La mitad del vaso de agua, alguna persona que está enferma de depresión, por ejemplo, le considera que se le está acabando el agua. Y aquel que más bien está muy contento, muy feliz, dice, uy, todavía tengo agua. Entonces, por supuesto, cada cosa va a decirse de muchas maneras. Este camino, este proceso de los contrarios,
Es muy curioso porque, repito, tanto puede generar perspectivas distintas. En este caso son perspectivas humanas de interpretación, tales que parece como que la cosa no se puede ver de una sola manera. Pero es la misma. El camino es exactamente el mismo. Y vean este otro ejemplito que es muy agradable, que es el del rodillo de cardar. No saque un rodillo de cardar como imagen, pero sí un tornillo, que es casi lo mismo en el sentido. Si usted pone un tornillo, sabe que funciona bien, el tornillo tiene que ir recto, pero dando vueltas. Entonces, ¿está dando vueltas o está recto? Un rodillo de cardar es para hacer hilo, ¿verdad? Está dando vueltas, pero está recto, ¿no? Bueno, en lo recto está una de las claves, pero también en la fuerza de dar vueltas. Esa conjunción de dos contrarios, fíjense, hace que uno dice, ahí está la fortaleza del camino este recto y curvo. En esa conjunción de dos contrarios se entiende la fuerza, repito, es muy superior un tornillo a un clavo. Más fácil quizás sacar el tornillo que el clavo, pero de todos modos más estable sin duda el tornillo porque ese dar vueltas genera mucha mayor sostenibilidad. Bueno, vean entonces cómo se puede manejar los contrarios eh, en diferentes sentidos. Todavía podemos hablar de otra manera de esto. Por ejemplo, nadie se da cuenta de lo que vale algo hasta que lo pierde. Nadie se cuida tanto de la salud como cuando usted ya la ha conocido perdida. Cuando usted, por ejemplo, ya ha pasado por una gran enfermedad. Y entonces cada día resulta maravilloso. Bueno, el punto ahí es que son los contrarios los que nos hacen ver las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los opuestos, ¿no? Estos opuestos permiten entender. Igual que la enfermedad permite entender la salud, quizás otras cosas permiten entender sus contrarios. Como cuando uno ha amado a alguien y de pronto empieza a odiar, ¿no? Y añora el antecesor. Y vean esta otra manera. Hay opuestos. Estos son opuestos que se necesitan para conocer. Pero ahora pensemos en los otros opuestos que acabo de poner aquí y que tienen que ver con la imagen de esa hermosa niña mexicana. Fíjese, fragmento 88. Como una misma cosa está en nosotros lo viviente y lo muerto. Lo viviente y lo muerto son dos momentos distintos, ¿verdad? Esto pareciera estar recordando la visión esa tan impactante que tiene, repito, la cultura mexicana a propósito de la muerte, ¿verdad? Pero fíjese que en ellos, en esta cultura, el muerto de alguna manera sigue vivo. Y entonces, en nosotros, dice Heráclito, es como esa niña, tiene una calavera y la mitad de la otra lado, ¿no? Es una persona viva. Entonces lo viviente y lo muerto en ella está junto. Pero fíjense también lo joven y lo viejo, lo despierto y lo dormido. Ahora vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y dice, al cambiar aquellos son estos y estos son aquellos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera los contrarios se van sucediendo y explicitando, siendo cada vez más claros. ¿Por qué? No sé. Pero de alguna manera ya nosotros podemos entender si nos centramos en un detalle. Pensemos en la vida. Vean, esta ocasión no volverá más. Ya para nosotros es una cosa que se va a morir. Y todas las que vienen son nuevas vidas. Y si no, ay, estoy viviendo, qué felicidad. Pero aquello se murió. Y aquello que se murió, se murió. Y sin embargo, yo cargo con ese pasado. Entonces, en ese juego, fíjense lo que es vivir. De alguna manera nosotros vivimos de un pasado, de una memoria que la tengo en mi cara, que la tengo en mi pensamiento, que la tengo en mi vida, ¿no? Y sin embargo, sigo viviendo hacia adelante, como si lo de atrás pudiese de alguna manera estar en mí y no. Es ese juego mismo del que está hablando. Y ahora vamos al tema, ya hablamos bastante, creo, del fuego, ¿no? Ahora hablemos del logos.
¿Qué significa logos? En primer lugar, la palabra logos en griego tiene un montón de significados. Si quieren ir al diccionario, pueden ir a verlo. Yo les voy a decir 5, digamos, para contar nada más uno. Fíjense, relato, razón, pensamiento, mito, en algún momento se dice, cuento. Y otra que es importante, eh, cuentas. Cuando usted va a sacar una cuenta, si dice, bueno, voy a ver si voy a comprar a la pulpería o voy a comprar al supermercado, lo que sea, y yo hago una cuenta, eso es un logos. Bueno, fíjense que Heráclito habla de ese logos. Algunos dicen que es mejor ponerlo con logos en mayúscula. Ahí le puse la traducción como razón. Puede ser razón, puede ser otra cosa, pero no importa. Pensemos en logos. Bueno, fíjense como dice el fragmento primero, digamos, el reconocido como el primer gran fragmento de Heráclito, que es un texto muy largo. Aunque esta razón existe siempre. Recuerden que esto se puede decir de varias maneras y eh, porque lo habíamos visto con Aristóteles, en la lección anterior lo vimos. Bueno, los hombres se vuelven incapaces de comprender la razón. La razón parece ser un correlato del fuego, o el fuego un correlato, una cara de la razón. Bueno, la mayor parte de los hombres o los seres humanos, como queramos traducir a antropo, ¿no? Este, no la comprenden, ¿no? No la comprenden. Incluso habiéndolo oído. Antes no lo entienden y después tampoco lo entienden. Sino que todo les parece eh, que, que sigue siendo desde su perspectiva simple y llana, sin entender esta razón. Por eso ellos experimentan con palabras, experimentan con acciones desde el texto, ¿verdad? Pero todo sucede conforme con esta razón. Es decir, detrás de esta realidad que a nosotros nos resulta tan cambiante, tan compleja, tan, digámoslo así, tan destructiva a veces, esto, sin embargo, tiene una razón de fondo que es una y la misma siempre. Y vean el fragmento segundo, esa razón es común, pero no es entendida, porque cada uno parece vivirla desde su particularidad. Como ahora que decíamos del camino, yo soy de abajo y por lo tanto soy la cuesta. Esa es la cuesta de los Rodríguez, dice, ¿no? Igual, no es una bajada de los Rodríguez, depende, que cada uno su particularidad, en la particularidad uno ve, tiene derecho a verlo, sí, el problema es no entender que es el mismo camino, que es el mismo lugar, o que es la misma razón, que es la misma fuente de la comprensión. Y ahí sí, fragmento 112, fíjese, comprender esa visión que permite la racionalidad, ahora con otra palabra utiliza Heráclito, sophronein, eso es comprender, pero como con prudencia, como con inteligencia práctica. Esa es la verdadera virtud, la plena, ¿no? La arete, la perfección, la sofía, la filosofía que hemos nosotros venido estudiando es hablar y tratar de obrar, ¿no? De hacer conforme con esta naturaleza, la naturaleza que es logos, la naturaleza que es fuego. Y para eso hay que estar atentos, ¿no? A la mira, a la escucha de esa razón que a veces no oímos. Una razón, vean que en principio es discursiva, se puede hablar, pero a nosotros se nos olvida, se nos complica y no la entendemos. ¿Por qué? Recuerden un gran problema que tenemos. Decíamos hace un rato, a la naturaleza le gusta esconderse. Y ven lo que dice todavía Heráclito, que es más complicado. Porque la armonía no es esa que se está viendo, la armonía real es la que está por dentro sin que se vea. O digamos la que es invisible, como en una guerra. Una guerra es precisamente, usted los contrarios los ve ahí, enfocados. La armonía no es cuando gana uno, es cuando estamos en guerra. Y eso es lo que hace que sea tan difícil, porque uno no se da cuenta, no se da cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque uno posiblemente está solo de un lado. Para nosotros las cosas son extremadamente difíciles de comprender. Hasta el tiempo
como que se le abren a uno los ojos. Y Heráclito dice lo siguiente, él tiene una perspectiva que es muy importante, y es señalar que los que tienen el logos, los que captan con esa razón universal, están despiertos. Los otros están dormidos. Eso es parte del fragmento primero, que es el primero que está ahí. Dice, los demás humanos, los demás seres humanos, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, porque están dormidos. Y lo que habría que hacer es estar despierto. El despierto ve un universo, un cosmos, un mundo único y común. En cambio, el dormilón se la pasa mirando hacia sus sueños, viendo hacia su mundo particular, sin entender la complejidad de lo que ocurre, sin entender que de alguna manera todo está primero muriendo y naciendo, ¿no? Y cuando nosotros despertamos de ese sueño tan feliz que teníamos en lo particular, posiblemente despertamos entendiendo el morir. En ese morir, que es el cambio. Recuerden, estamos hablando siempre de cambio. Todo está cambiando. Pero además, es que la muerte es lo que estamos viendo siempre. ¿Por qué? Porque todo está en proceso. Y cuando soñamos, en cambio, lo que vemos es sueño. Porque vemos lo que queremos ver, no la realidad. La realidad no se acomoda a nosotros. La realidad es de suyo. Es por sí. No depende de nosotros. Por eso, vamos a un fragmento que ya habíamos citado. Para nosotros debería ser lo mismo vivir que morir. Estar despiertos que estar dormidos, pero, ¿ah? Como de alguna manera entendemos que es esta razón común, pero no podemos dejar de ser nosotros. Entonces también dormimos. En este juego está la comprensión de la diversidad, o sea, de las extrañezas, de las otredades, de lo ajeno y la unidad de lo mismo. Eso que comprende quien se despierta. Ahora vamos a un tema muy específico que debería ser correspondiente con este del logos. Recuerden que el logos es, si se quiere, una especie de logos universal, una especie de razón. Solo que esa razón en nosotros debería desplegarse como esta palabrita que ya hemos visto, la psique. Recuerden que la palabra psique es la que nos va a dar la psicología, recuerden, la ciencia de la psique, ¿no? Bueno, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿O qué es el espíritu? Diría, también eso se puede traducir. Bueno, en primer lugar, vamos a ver fragmento 1, este que está en amarillito, ¿no? Yo me investigué a mí mismo. ¿No? Y eso ya lo sabíamos, que Heráclito piensa que los demás no deben decir nada, soy yo el que tiene que decir. Efectivamente, porque el alma es la que habla. Investigándose a sí mismo puede encontrar cuál es el sentido. El problema es que recuerden que en la naturaleza le gusta esconderse, o dicho de manera más clara, en el alma, cuando usted se empieza a meter, se va a encontrar que sigue y sigue y sigue y sigue, y por mucho que baje, por mucho que se meta, no va a encontrar los límites. No hay límites aparentemente. O sea que estamos en una zona sin definición. Y eso que usted podría verse de las almas buenas, ¿verdad? Que las almas buenas son secas. Recuerden ahora lo de las lágrimas, ¿ve? Ahí está el asunto, ¿verdad? El alma seca es la más sabia y la mejor. La mojada no, la mojada son las de los borrachitos, ¿verdad? Las que están llenas de agua. ¿Qué es el alma seca? Que tiene fuego, tiene inteligencia. El fuego es el logos, ¿verdad? Es central. Ahora vean cómo se traduce esto específicamente. Fragmento 119. Ese fragmento es crucial. El alma es como el ethos, el carácter.
Y ese, dice, en el ser humano es su demonio. Esa es una frase muy famosa, muy conocida. La palabra ethos es la que permite hablar de ética. Es mi modo de ser, el ethos. Mi modo de estar en el mundo es mi demonio. ¿Y eso qué es el demonio? Bueno, el demonio es mi espíritu. No es más fácil. El demonio sería como mi ángel, por decirlo así, nuestra tradición occidental. Pues bien, el carácter, pues la traducción de carácter no es muy buena, pero vamos a ponerlo así, carácter, la personalidad de cada uno es su demonio. ¿Y eso qué significa? Que de alguna manera nosotros somos capaces o podemos ser capaces, viendo el alma, de comprender el núcleo central de esta en su modo de ser. El que precisamente tendría que ser consistente con este pensar lógico que es el logos. Esto, evidentemente, apenas lo estoy introduciendo, apenas lo estoy mencionando, pero ha tenido toda clase de desarrollos, toda clase de interpretaciones que yo les animo que nuestros oyentes, cuando lleven filosofía, aprovechen y sáquenle jugo, porque este es uno de los temas más significativos en el arte. Ahora pensemos en un elemento fundamental para todo acceso filosófico, y es el problema del conocimiento. Ya vimos que el alma es un asunto central, que este también es central el ethos, mi modo de ser, mi modo de presentarme, mi modo de sentirme, mi modo de comprenderme, pero es fundamental, pues, que lo relacionemos con el conocimiento. Pues bien, ven cómo lo presenta. Obviamente que estar despierto, recuerden que eso es crucial. Pero además, estar despierto es de alguna manera no ser sordo, saber escuchar, ¿no? ¿No? Escuchar el logos, ¿ya? Los que no lo saben hacer, no saben escuchar y no saben hablar. Escuchar el logos, de alguna manera es escuchar Heráclito, sí, pensar, ¿verdad? Y aprender a verlo o a contemplarlo o a escucharlo en el interior de uno mismo. Y ahí es donde quizás tenemos que fraguar nuestro saber más verdadero. Ahora, ¿qué será lo que voy a decir? Bueno, recuerden que acabamos de decir, hay que despertarse, lo primero que va a aparecer es la muerte, es el cambio, es la destrucción. Pero no sabemos, no sabemos estrictamente. Y aquí voy a mencionar tres fragmentos que son fundamentales y muy significativos. Vean este primero. A los hombres, a los seres humanos, que mueren, les aguardan cosas que no esperan y no se imaginan. Recuerden que la muerte es de diario, ¿verdad? No tiene que uno esperarse hasta morirse. No se sabe qué va a pasar. Pero, fragmento 18, usted tiene que esperar, estar a la expectativa de lo que es posible. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a venir. Y como no se sabe qué va a venir, usted no puede predecir. Miren, solo ponemos un ejemplo sencillo. ¿Quién iba a imaginarse que estuviéramos nosotros en la Universidad de Costa Rica haciendo clases virtuales? Hace tan solo unos meses. ¿Quién se iba a imaginar que tendríamos que salir con careta para todo? Esto era inesperable. Algunos lo preveían, pero muy difícilmente. Por supuesto, usted puede decir que era previsible como muchas otras cosas, como que podamos morir mañana aplastados por un carro, por terremoto, que por supuesto que hay muchas posibilidades, pero nosotros tenemos que estar a la expectativa de lo inesperado, ¿no? Y vean el fragmento 66, que es clarísimo. Al llegar el fuego a todas las cosas, recuerden el fuego nuclear, conjunto con el logos, el fuego juzgará y condenará todas las cosas. ¿Qué significa eso? Mire, yo no sé. Pareciera como que esto nos lleva al infierno, ¿verdad? Pero en realidad está hablando de lo presente, del cambio presente. Está hablando de lo cotidiano, de aquello que no nos damos cuenta de qué se trata. Y ahí sí volvamos otra vez a Fernando 34, aquello que está en amarillito. Aunque están presentes, están ausentes. Por eso hay que despertarse.
estando presentes, ¿ah? Están ausentes. Sobre eso, por cierto, habla un programa de filosofía de contrabando que les dejé como referencia para que lo busquen en YouTube. Es un programito específico sobre eso, interpretando esa frase, que por cierto, lo habíamos visto que se puede referir a cosas que señala Parménides de Lea. Y todavía, si les ha parecido un poco exótico, muy especial, diferente, Heráclito ya es un pensador mucho más robusto, con mucho más textos. Vean este fragmento por demás difícil. Ya dijimos que el tiempo pasa, que cada vez es nuevo, que todo se muere y que, con fragmento sexto, el sol es nuevo cada día. Pero ahora pensemos en el tiempo. Y aquí sí nos vamos a meter en una camisa de 11 varas porque yo no sé cómo lo vamos a interpretar. El tiempo, que es eso que está cambiando constantemente, dice Heráclito, es como un niño jugando, ¿no? Y buscando dificultarle los movimientos a otro, un niño que está jugando con otro. Y dice, es el tiempo, el reinado de un niño. Vean, eso se puede decir de muchas maneras. Yo no sé exactamente. Yo he visto chiquitos jugando y sé que los chiquitos se pelean, se enfrentan y constantemente están reiniciando. Y si perdieron, tratarán de ganar. Y ganar todas las veces que puedan, ¿no? Repetir y repetir y repetir. De alguna manera el tiempo es eso. Un reinado de un niño. ¿El reinado de un niño cómo es? Es un reinado consistente. No. Los niños nunca hacen lo mismo necesariamente. Más bien que están como constantemente cambiando. Y aunque repiten cosas, sí, pues se vuelven complicados. En ese reinado, ese tiempo que es un niño que no sabemos qué es. En cualquier momento se va. En cualquier momento se acaba. En cualquier momento se olvida hasta de jugar. Y por supuesto, esto asusta a cualquiera. Porque en ese reinado, ese niño que está jugando, posiblemente nos jugamos un poco nada. ¿Será ese niño que juega a Dios? Bueno, piensen que Heráclito tiene una visión sobre lo divino que es muy particular. Aquí les quise traer varios fragmentos en que habla sobre Dios. Uno, ahora vimos hace rato. ¿Se acuerdan que todas las cosas del viene el fuego, el rayo? Bueno, Zeus está, ese es Zeus, ¿no? Pero vean cómo lo dice. Uno, fragmento 32. Uno, lo único sabio, quiere y no quiere ser llamado como nombre Zeus. Ahí sí está raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Zeus espera uno que sea una partecita del cosmos, no todo. Pero parece que lo uno debe ser todo. Y eso es lo que debería saber siempre. Yo no sé qué significa eso. No tenemos tanto tiempo para pensarlo. Se lo dejo ahí para que le den vueltas, ¿no? ¿Qué es eso de lo único sabio? ¿Será la realidad entera? ¿Será el logos? Posiblemente sí, pero no sabemos. Una sola cosa lo sabe, dice el Comportamiento 41. Conocer la inteligencia que guía todo a través de todo. Esa debería ser lo divino, si es una inteligencia providente que guía todo. ¿Es una inteligencia? Seguramente que sí. Fíjese que, además, fragmento 108, lo sabio debe ser algo distinto, porque es una inteligencia que está por encima de todo y que todo lo lleva. Sí, claro, habíamos pensado que había una identidad dentro del cambio, una identidad dentro de las diferencias, sí, ¿no? Y claro, y a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque es demasiado para nosotros. Y ven este fragmento, un pedacito de fragmento nada más. El más sabio de los seres humanos con relación a Dios parece un mono. O sea, nosotros en lo que estamos haciendo de esfuerzo para comprender es muy poquito. Porque la mirada es de lo divino, es la mirada es de la verdad. ¿Y eso qué va? Eso cuesta mucho. Nosotros no tenemos ese pensamiento, que se llama en griego, se dice gnomas. O el 41, gnomen. ¿Ya? Ese pensamiento inteligente no lo tenemos. El divino sí lo tiene. Y eso es lo que vamos a perseguir. Conocimiento pleno. Bueno, eso es demasiado complicado, pero a eso hay que aspirar. Y el último fragmento, 102. Desde esa perspectiva, desde lo divino, todo es hermoso.
y justo. Nosotros lo vemos como injusto, ¿no? Y unas cosas justas, otras cosas injustas. Vemos diversidad, y desde esa perspectiva no. Es una sola cosa. Es una y la misma. Eso es lo que hace que se entienda desde un logo, desde un fuego, desde una realidad que sí es cambiante, pero que se entienda como unificado. Por eso suele decirse que este es un inicio, una comprensión metafísica, porque ve desde esa plenitud de un uno que supera toda la diversidad, aunque la supone y la sustenta. Y cerremos ahora nuestra lección sobre la filosofía heraclitia con un fragmento impactante, el 114. Vean cómo él traduce todo esto ahora en términos un poquito más políticos. Recuerden que tenemos una diversidad y una unidad, como inteligencias particulares y una inteligencia común, ¿no? Es evidente que la inteligencia común es, digamos, superior, es la que debería registrar todas las posibilidades. Y cada uno tenemos nuestro registro o subregistro de la particularidad. Bueno, igual, nosotros podríamos hablar a propósito de los estados. Cada estado, cada ciudad, y como pueden ver, cada polis, cada zona política tiene su propia ley, ¿no? Particular. Pero todas habrían de tener una única ley que es divina, que sería su fuente. Es esa la que las hace o las explicita en cuanto tales. Recuerden que si soy Heraclitio, yo dudaría de que una ley particular tenga varias. Y esto hace que de alguna manera todo sea un poco relativo en términos políticos, en términos de estas pequeñas ciudades. Las pequeñas ciudades que son, aunque sean gigantescas, en realidad son chiquititas, de frente a toda la complejidad de la diversidad. Y en esa diversidad, si usted se siente señor de todo, es que usted no entendió. Usted no podría sentirse superior a los demás. ¿Por qué? Porque hay que entender la lógica unitaria, respetando la diversidad, pero diciéndole a esa diversidad es diversidad, que está subordinada a su particularidad. Con esto, repito, cerramos el pensamiento de Heráclito. Vean que apenas hemos hecho un esbozo, he corrido muchísimo para poder explicar todos estos fragmentos. Todos los fragmentos tienen que ser, digamos, estudiados paulatinamente. Les dije que son como 130, 131, 132, depende de quién es el editor. Algunos son aceptados, otros no son aceptados. Revísenlos con paz, calma. Heráclito siempre es complejo y espero que esta lección les sirva para guiarse en ese universo que constituye la obra de Heráclito de Éfeso.